El Papa Francisco quiere reformar y corregir muchos defectos de la Iglesia Católica. Sin embargo, ha encontrado fuertes resistencias al interior, especialmente de la Curia Romana. Sectores tradicionalistas critican abiertamente las actitudes y declaraciones del Papa. ¿El Papa podrá alcanzar sus afanes reformadores? Soy Bernardo Barranco y le invito a analizar el momento del Papa Francisco aquí, en Sacro y Profano. En el 2013, Mario Bergoglio fue elegido como el Papa sucesor de Benedicto XVI. En medio de una profunda crisis, el primer Papa latinoamericano asume el pontificado con el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, clérigo medieval de los pobres con una profunda espiritualidad. En América Latina y Europa, la Iglesia ha perdido fieles debido a los escándalos en los que se ha visto envuelta por abusos sexuales a menores y por la división y luchas palaciegas en el seno de la Curia Romana. Por ello, el Papa Francisco ha expresado su deseo de realizar reformas y cambios profundos en la Iglesia. El pontífice ha roto con protocolos, lujos y privilegios. Ha llamado a la Iglesia para ser más pastoral, más sensible frente a la injusticia y la pobreza en el mundo. El Papa Francisco ha expresado apertura a temas como homosexualidad y los divorciados vueltos a casar. Sin embargo, ha enfrentado una recia oposición del clero tradicionalista. ¿Podrá Francisco realizar sus reformas y guardar la unidad de la Iglesia al mismo tiempo? El Papa Francisco es fuente de noticias abundantes sobre el papel, el rol de la Iglesia y sobre todo notas que marcan una actitud de renovación, gestos que plantean giros en la vida de la Iglesia. Motivo por el cual se ha ganado muchas controversias, críticas, sobre todo al interior de la Curia Romana y de ciertos sectores conservadores. Para poder comprender el momento del Papa Francisco, estas tensiones, quiero agradecer la presencia de Mónica Uribe. Ella es investigadora, maestra en historia, activa colaboradora en medios sobre el rol social de las religiones. Y por supuesto, mi amigo Roberto Blancarte, del Colmex, reconocido sociólogo, analista de los fenómenos religiosos en el mundo y particularmente temas de laicidad, de libertad religiosa. Conduce un programa de televisión, República Laica, en TV UNAM, que aparece todos los jueves y se repite los sábados. Así es que muchas gracias por su presencia. Mónica, ¿cómo podríamos caracterizar el pontificado del Papa Francisco? El pontificado del Papa Francisco es de ruptura, definitivamente. Tiene conexión en términos de lo dogmático. Ahí sí no veo que existe una ruptura, pero sí lo hay en cuanto al gobierno de la Iglesia. Es un gobierno que tiende a ser mucho más colegial por su condición de jesuita. Es una Iglesia que se plantea mucho más cercana a los laicos, más sensible, más humana, más ajustada a los tiempos, y sobre todo con relación a Benedicto XVI, que era un intelectual dentro de la Iglesia. Y, bueno, con respecto a Juan Pablo II, la distancia es enorme. No tanto porque ambos no fueran carismáticos, al contrario, me parece que coinciden en el carisma, pero son carismas distintos. Juan Pablo II tenía un carisma de tipo superstar, a mi juicio, y el de Francisco es un carisma natural de un hombre en la fe, para la fe, y que actúa en función de la fe, pero actúa concretamente, no nada más para los medios. Es algo que me parece quizá personal, pero sí uno de los fundamentos de la ruptura. En términos institucionales, considero que Francisco tiene una idea muy clara de gobierno. Sabe lo que es el gobierno. Y el gobierno eclesial, que es muy difícil. Lo conoce y lo conoce desde abajo. Roberto, ¿qué novedades encuentras en el pontificado del
de Francisco y el hecho de ser latinoamericano, ¿qué significa en el gobierno de la Iglesia? Bueno, una de las características del pontificado de Francisco es que es argentino. Y yo creo que es una marca muy importante porque así como lo fue para Juan Pablo II el ser un papa polaco y que también traía detrás de sí toda la historia que podía haber tenido su país, también en el caso de Argentina yo creo que arrastra muchas cosas, trae su propia cultura y su propia manera incluso de ser y hacer las cosas. Yo creo que al mismo tiempo hay una marca populista que también es parte de esa, digamos, de esa formación y de esa tradición y de esa cultura latinoamericana, ¿no? Cuando dices populista, ¿a qué te refieres? En el sentido de que los gobiernos argentinos del siglo XX, en particular después del crack de la bolsa del 29, surgieron gobiernos en donde hubo una alianza nacional católica apoyada por gobiernos militares, en donde base esencial de esa alianza era precisamente ser gobiernos que se apoyaban en las masas. Entonces, esa lógica de ser gobiernos que buscaban una identidad católica, pero apoyándose en los movimientos de masas y en las crecientes clases medias, yo creo que es parte de lo que vemos, digamos, de la cultura política del propio Papa Francisco, porque pues a la gente se imagina muchas veces que el Papa llega de la nada como un gran personaje, pero no, viene arrastrando deudas, viene arrastrando cultura, viene arrastrando muchas cosas que luego las lleva al Vaticano, a la Santa Sede, ¿no? Muy bien, pues aquí hacemos un corte. Estamos analizando el momento del Papa Francisco, un papa de rupturas, más de estilo, de forma que de grandes contenidos o de dogmas. Un papa que hace diferencia con el estilo mesiánico y napoleónico de Juan Pablo II, con el estilo intelectual de Herr Professor, de agudo como fue Benedicto XVI. Un papa cercano a las masas, reformador, un papa con un estilo propio, probablemente un papa más pastoral. Pero sobre esto vamos a seguir conversando. Está usted en Sacro y Profano. No le cambie, regresamos en un momento más. El momento del Papa Francisco es el tema de Sacro y Profano. Y bueno, pues hemos tenido una primera aproximación general. Yo quisiera preguntarte, Mónica, sobre todo que nos hables sobre las resistencias. El Papa ha adelantado reformas, estilos nuevos, un estilo más pobre, más sencillo, más humilde. Y esto ha removido, digamos, a los grandes príncipes de la Iglesia y cada vez son más evidentes los signos de tensión. Bueno, creo que vale la pena recordar el origen de Francisco. Es jesuita, hizo voto de pobreza. Por lo tanto, no es tan afecto, ni estaba en la curia, por supuesto, no es tan afecto al boato, no es tan afecto a las grandes liturgias. Es un hombre sencillo, manifiesta su sencillez no solamente a nivel de lo visible, sino de las estructuras. Por eso también va hacia una reforma administrativa que me parece fundamental. El trabajo de los 9 cardenales, del conocido y famoso C9, es un trabajo que verdaderamente está tocando la estructura como Estado y como Iglesia de la Iglesia. Es un cambio para mí fundamental porque no parece que hay una correlación entre la propia estructura de la Iglesia a nivel central, en la Santa Sede, con las estructuras en los estados nacionales. Ahí hay una discrepancia y esto causa problemas, sobre todo donde las iglesias son muy fuertes. Estados Unidos, Italia, por ejemplo, que es donde vienen las resistencias básicamente, además de los conservadores, que eso ya se preveía. Roberto, en esta, digamos, tensión que se está sintiendo y que además los sectores conservadores, sobre todo en el sínodo o esa primera parte del sínodo del 2014, digamos, rebasaron ciertas fronteras porque pasaron ya
a declaraciones abiertas, de cuestionamientos en internet, en portales, en declaraciones. Este Papa es muy izquierdista, en fin, ya de manera abierta, lo cual el Papa ha dicho, bueno que hay pluralidad, hasta tiene el sello jesuítico. ¿Cuáles consideras que son como los polos que están ahí en juego en estas disputas, en estas tensiones? Bueno, yo creo que hay varios polos, ¿no? Como dijo Mónica, hay distintas resistencias y no todas tienen las mismas, causalidades o no tienen las mismas razones para oponerse a la particular forma de gobernar de Francisco. Una de ellas es, en efecto, las reformas que Francisco quiere hacer hacia adentro y que son reformas que no hay que confundir. No se trata necesariamente de reformas progresistas, porque reformadores la Iglesia siempre ha tenido muchos y ha habido desde Savonarola hasta San Francisco de Asís. Y en esa gama, reformar a la Iglesia puede querer decir purificarla, y para purificarla hay que quemar a gente, ¿no? Ha habido muchos casos así, ¿no? O puede ser una reforma que empuja hacia una mayor adaptación de lo que la sociedad quiere de esa iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que hay esos grupos y luego hay los grupos que estrictamente ideológicamente se oponen a cualquier intento, así sea tímido, de Francisco y bueno, pues obviamente en algunos casos se unen, en otros casos están divididos en su oposición, ¿no? Mónica, uno pensaría que después de la crisis que desemboca en la renuncia del Papa Benedicto XVI, que hay una tensión interna muy grande, una lucha palaciega, los sectores conservadores estaban muy enfrentados con diferentes proyectos y que para muchos vaticanistas ahora la presencia de Francisco, la irrupción de Francisco, los ha vuelto otra vez a conformar un frente común a estos sectores y se oponen a la reforma del banco, a la reforma de las finanzas, a la reforma administrativa, etc. Para ti, ¿cuáles serían como los nudos más importantes en términos de las reformas que propone Francisco? Bueno, el nudo en tanto resistencia es la correlación de fuerzas internas. Ahorita podemos ubicar básicamente una oposición homogeneizada entre los juanpablianos que quedaron, que ya son muy mayores, el grupo duro detrás del cardenal Bertone, que están muy en contra del Papa, algunos grupos laicales muy ligados a la tradición también se manifiestan muy en contra. Y por el otro lado, me parece que el principal nudo es el tortuguismo vaticano. Las decisiones siempre en Roma han sido lentas, pero también cuando bajan al nivel nacional se vuelven igualmente lentas. Creo que aquí tendremos que hablar de cada caso en su circunstancia, pero sí me parece que el efecto Francisco, por un lado, ha sido de mucho acuerdo fuera de la Iglesia o de los grupos más alejados de la Iglesia, pero al interior, los grupos que verdaderamente están identificados con lo que podríamos llamar la derecha eclesial, sí le están haciendo la guerra y van a continuar. Roberto, en este panorama, tú como analista, con tantos años que llevas analizando diferentes pontificados, ¿tú crees que tiene posibilidades Francisco de llevar sus principales reformas? Que se podría resumir en tener una iglesia más pastoral, más cercana, más en esta perspectiva populista, a las masas, a la gente, al pueblo. ¿Tú crees que el Papa podrá hacer algo? Bueno, yo creo que la iglesia es un aparato burocrático muy pesado. Y como en todos esos aparatos burocráticos, hacer reformas siempre es muy difícil. Obviamente, el pontífice se puede abocar a una o dos reformas importantes y tenemos ejemplos de la Edad Media de grandes pontífices que quisieron hacer grandes reformas y en la mayor parte de los casos no resultó.
En algunos casos incluso hasta los obligaron a renunciar precisamente, ¿no? Yo creo que en este caso tiene la posibilidad de hacer una o dos reformas que tengan que ver con una mayor austeridad dentro de la propia institución y quizás abrirse en uno o dos temas que son el tema del celibato sacerdotal y quizás una mayor apertura al tema de la homosexualidad, pero de manera muy, muy superficial quizás. Yo no creo que pueda hacer mucho más el Papa. Muy bien, pues vamos a hacer un corte. Estamos conversando aquí en Sacro y Profano con Mónica Uribe, Roberto Blancarte, sobre el momento del Papa Francisco. Vemos el tema de las reformas, las resistencias, las tensiones y las posibilidades reales de que este Papa pueda hacer algunos cambios que, hay que decirlo, ha generado una enorme expectativa en los medios de comunicación y sobre todo en la sociedad secular de todo el mundo. Vamos a una pausa, no le cambie, enseguida regresamos aquí en Sacro y Profano. El momento de Papa Francisco, aquí en Sacro y Profano. Estamos entrando al bloque final y desde luego pues no podemos hablar del Papa Francisco sin hablar de México, Mónica, y por ahí se especula que pueda venir a México, pero la pregunta quizá de fondo es, ¿realmente el efecto Francisco, como lo has llamado, ha tenido alguna repercusión en la Iglesia mexicana? El efecto Francisco en México me parece que va a ser y ha sido de gestos, se va a expresar en documentos, pero no sé hasta qué punto pueda llegar a la praxis parroquial y a la pastoral concreta. Tuvimos un ejemplo interesante el año pasado cuando el secretario general de la Conferencia del Episcopado se comunicó con el padre de Alexander Mora, uno de los chicos que murió en circunstancias bastante desagradables, y fue un gesto parecido a los que ha hecho el Papa de hablarle sin aviso a laicos que sabe que están en algún problema y este tipo de cosas. En cuanto a los documentos, me parece que es de rigor que tengan que retomar elementos de los escritos del Papa, en este caso el documento, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, sí ha sido retomada, pero son documentos. El problema que yo veo es la falta de concreción en el caso mexicano. O sea, es más formal que real. Sí. La recepción del Papa Francisco, sí. ¿Tú crees que va a tardar más tiempo entonces? Sí lo creo. Roberto, en esta, digamos, su última ronda de preguntas, ¿cómo crees que vaya a ser recordado Francisco? Ya hemos hablado de sus reformas, su interés, sus cambios, su popularismo, por así decirlo. Bueno, no hay que matarlo todavía, ¿no? Yo creo que todavía tiene varios años por recorrer y creo que al final algunos de los logros serán relacionados con lo que él quiso hacer en la iglesia, que es hacer una iglesia más humilde, más cercana a los cristianos. Él lo dijo en una de las entrevistas que le hicieron, pues, hay que pensar que la iglesia está como un hospital de campaña, ¿no? En guerra y uno hay que atender a lo primero que hay que atender y después nos preocupamos por las otras cosas, ¿no? Es decir, es un papa que va a ser recordado por su pragmatismo también, más que por sus grandes cambios doctrinales o intentos de reformar dogmáticamente la iglesia. Pero yo creo que al final, y obviamente también va a ser recordado por haber sido el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, y luego será recordado como muchos especialistas desde su propia perspectiva querrán hacerlo. Y aquí es donde nuevamente volvemos a encontrar lo que ya se habló mucho, pues es un papa que ha encontrado resistencias y esas resistencias pues van también a dar su propia versión de las cosas, ¿no? Muy bien, pues entramos ya al bloque final de cuestiones. Aquí más bien es pedirles unos apuntes finales, unas conclusiones. Francisco, su momento, Mónica. Hasta el momento me parece que ha sido un pontificado
efectivo, eficiente, sobre todo en cuanto a la búsqueda de una reforma institucional que va a sustentar una reevangelización. Eso me parece que es el objetivo del Papa Francisco. Que lo logre o no dependerá de los agentes pastorales y del compromiso de los agentes pastorales con esta nueva agenda de evangelización que se está conformando, aún no termina de conformarse. Creo que Francisco, como jesuita, tiene una visión muy distinta de lo que es el pontificado, lo ha expresado en diversos actos. Es un personaje, como tal, un personaje histórico ya, más humano, más afable y un gran político. Me parece que es pragmático, sabe lo que quiere, sabe gobernar y logra sus objetivos. Y no se detiene, y eso lo ha demostrado con las resistencias, no se detiene a darles importancia, sino él sigue con su propia agenda y si los damnificados están ahí, ahí se quedaron. Querido amigo Roberto Blancarte, tus notas finales. Mira, yo creo que este pontificado, como todos los pontificados, hay que enmarcarlos dentro de este gran contexto que es la enorme dificultad que tiene la Iglesia Católica desde hace por lo menos 200 años para enfrentarse a la modernidad. Y la modernidad significa en este caso muchos temas que le han costado muchísimo trabajo enfrentar, que están relacionados con la cuestión de la sexualidad en particular, pero también otros temas que la propia modernidad ha traído, por ejemplo, todos los temas de bioética. Y lo que vemos, algunos especialistas, es esa enorme dificultad, sea Francisco, sea Juan Pablo II, sea Ratzinger, para enfrentar seriamente los retos que esta iglesia tiene ante un mundo moderno, un mundo contemporáneo que tiene cambios, que está cambiando cada vez más y cada vez más rápido, y que vemos que la iglesia simple y sencillamente le cuesta muchísimo trabajo, ya no digamos adaptarse como lo intentaron en el Concilio Vaticano II, sino realmente dar respuesta seria, profunda, en términos teológicos, en términos dogmáticos, en términos doctrinales, a todos esos retos que se antojan sinceramente muy difíciles para esa iglesia. Yo les agradezco mucho su presencia aquí en Sacro y Profano. Creo que está muy clara la perspectiva que se tiene. Un papa que no se entiende en sí mismo, sino es en su contexto. Roberto ya nos hablaba del contexto de la tensión con la modernidad, pero hablando en cifras, una caída muy, preocupante en América Latina, en Europa no se diga, escándalos, luchas internas, una serie de cuestiones, de signos que nos plantean que el Papa está obligado de manera institucional a realizar una serie de reformas que permitan que esta institución siga a flote. Finalmente ha tenido más de 2000 años en la historia. Y ahí están las preguntas, ahí están el conjunto de grandes interrogantes que tiene Francisco en su momento y en la historia. Yo le agradezco mucho su presencia aquí en Sacro y Profano y, por supuesto, lo espero la próxima semana.